este rato de conversación con José para compartir lo que fue la experiencia de trabajo sobre los principios generales de la CBX, compartiendo con la gente que está reunida en esta jornada de guías y asesores lo que significa tener un texto como los principios generales y un poquito cómo fue la experiencia de su trabajo, de los últimos que están aprobados, y mirando un poco cuál es la visión de hombre que hay detrás. Entonces partamos un poco en esta descripción general de los principios generales y yo te voy haciendo algunas preguntas. Bueno, los principios generales son nuestro pacto solemne con la Iglesia y con la sociedad. Expresan lo que nosotros quisiéramos ser en el mundo y en la Iglesia, y expresan también lo que la Iglesia y el mundo quisieran de nosotros, los cristianos que seguimos esta tradición de la comunidad de vida cristiana. Son un texto fundamental, que no están pensados para leer de principio a fin, sino que, como todos los textos fundamentales, son muy densos en contenido y en espiritualidad y en teología y en antropología, y por lo tanto son textos para leer con calma, un número a la vez, en un ambiente de oración, quizás repitiendo mucho las palabras, los conceptos, las cosas que ahí se dicen. No hay que hacer el intento heroico de tomar desde la página 1 y leer hasta el final. Con todo, es un texto más sencillo que el que había antes, se separó en principios generales y normas generales, de manera que las normas son un texto más ordinario, más legislativo, si se quiere, y la Asamblea General los puede enmendar por su propia voluntad, informando solamente a la Santa Sede de estos cambios. Y al revés, los principios generales, que son los primeros 23 o 24, si no me equivoco, son un texto fundamental que no puede ser enmendado por nosotros mismos, sino que necesitan de la aprobación también de la autoridad de la Iglesia, es decir, en este caso de la Santa Sede. Estos principios generales, entonces los primeros 20 y tantos números, señalan un poco la esencia de lo que es la CBX y lo cual está reconocido por la Santa Sede. ¿Esto es lo que generó mayor discusión o se trabajó más en esta última formulación? ¿O venía ya bastante hecho el camino de definir una identidad, de definir para qué estamos? Un poco que es eso lo que hablan los primeros números, ¿no? De contar un poquito cómo fue ese proceso. Bueno, como todas las cosas no se hacen en un momento, sino que en un proceso, estos principios fueron aprobados en la Asamblea General del año 1990 en Guadalajara, pero es interesante recurrir al proceso también para hablar un poco de la antropología subyacente. Hay que pensar que antiguamente estos principios generales se llamaban reglas comunes de las congregaciones marianas en esa época, y esas reglas comunes eran recibidas por las congregaciones de manos de la jerarquía de la Iglesia. De manera que no había participación de los asociados en la generación de estas reglas comunes, sino que había una adhesión voluntaria de las personas hacia estas reglas recibidas de la autoridad. Con el paso del tiempo y saltando muchos años, ya el padre Rupe entendió que no podía seguirse en este modelo vertical descendente. Había un preconcilio en el cual ya había un movimiento en el sentido de que la Iglesia somos todos, de que los cristianos laicos tenemos también una vocación de servicio en el mundo y en la Iglesia, que podemos hacer aporte, y que como tenemos una vocación podemos también expresarla por nosotros mismos, en comunión con la Iglesia. No se trata de una ruptura, no se trata de que se dé vuelta la tortilla, llamémoslo así, sino que se trata de un nuevo enfoque que expresa también una antropología universal, no solo cristiana, digamos, en que las personas tenemos derecho a participar, a expresarnos, a identificar lo mejor nuestro para ofrecerlo a los demás. Y entonces se generó un proceso de revisión de las últimas normas en el preconcilio, y muy al compás del Concilio Vaticano II. Entonces, mientras se revisaba en los años 60 esta nueva versión de lo que se iba a llamar principios generales, se iba siguiendo con atención lo que iba pasando en el concilio. Tanto así que, si bien el borrador de los años 60 estuvo listo por ahí por el 63, si no me equivoco, la CBX decidió en esos momentos
postergar su aprobación para esperar los resultados más evidentes del Concilio Vaticano II. Y se postergó así esto y hubo una aprobación primero ad experimentum, que se llama, y acompasado con el proceso del concilio en que no todo se sabía. Y en ese sentido hay que decir que en el proceso de los principios generales, así como en el proceso del concilio, el protagonista es el Espíritu Santo que actúa en la comunidad. Y por lo tanto no es un texto voluntarista, ideológico, redactado por una mente brillante, sino que es un texto que expresa la acción del Espíritu en una comunidad viva, que a su vez está inserta en un movimiento más amplio que el movimiento conciliar. Ahí estoy en los años 60. Y ese texto de los años 60 nos acompañó durante el postconcilio. Y ya en el año 82, en la Asamblea Mundial de Providence, cuando se decide pasar de un modelo federativo a ser un modelo de comunidad mundial, se sintió la necesidad de expresar estos nuevos desarrollos postconciliares que culminaron para nosotros con ese punto importante de Providence, en que pasamos a ser una comunidad mundial. Decíamos, bueno, esto necesita ser reflejado en nuestros principios. Esto no lo preveímos en los momentos en que se escribió la versión anterior. Hay mucho que ha pasado en la iglesia, en el mundo, en la sociedad, en la relación de nosotros los cristianos con el mundo, y por lo tanto necesitamos una nueva expresión. Entonces, en ese sentido, ya una primera línea respecto a la antropología es que estamos viendo un proceso que se construye, es una cosa que va avanzando, no que no está prehecha, que no es algo que debamos descubrir porque ya está armado y uno tiene que descubrirlo nomás, sino que es un proceso donde el hombre va construyendo, la comunidad se va construyendo y va comprobando si es eso lo que se requiere o no, y va haciendo las modificaciones. Es una línea más bien dinámica. Y que, ¿cómo lo podrías, digamos tú, pensando en las comunidades pequeñas o la gente que está entrando a CBX, que está entendiendo cómo funciona esto, que estos principios generales de alguna manera traducen esa experiencia de búsqueda, de construcción, de apertura, que no está todo hecho a lo cual haya que adherir, como un poco reflejar esa idea de la antropología? No es un texto ideológico, es un texto vocacional, comunitario, y yo diría inspirado por el Espíritu. Entonces, la lectura ha de hacerse desde esos datos, de que estoy ante un texto que se dirige a mi espíritu, en que más allá de un texto jurídico es un texto inspiracional, que pretende grabarse en el corazón y no ser leído con el cerebro. Entonces, en ese sentido, siendo un trabajo intelectual muy serio, porque hay detrás, hay teología, hay sociología, hay antropología, sin embargo, el elemento mágico, unificador, el elemento que le da consistencia es cómo estos elementos se viven acompasadamente en la vida de una comunidad concreta y real que tiene características universales, mundiales. Y por lo tanto, por ejemplo, aquí hay una antropología bien interesante, digamos, ¿no? Nosotros no somos primariamente personas que adherimos en forma federal a una asociación o a una federación, sino que somos personas que compartimos en el corazón una llamada, una vocación, y eso nos congrega como comunidad y como una sola comunidad, y no como una federación de grupos particulares a la cual yo me federo por conveniencia o me desfedero por inconveniencia, sino que hay una marca, un sello que está expresado en estos principios.